Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión que vamos a realizar dentro del programa FADE Saludable. Es la primera colaboración que tenemos este año con el centro médico, que empieza, este año se puso como empresa colaboradora y vamos a iniciarlo con un taller denominado Empresas Cardiovasculares, Objetivo a nuestro alcance, que nos trasladará el doctor Julio Casares, que es coordinador del Instituto de Cardiología del Hospital Centro Médico de Asturias, y ya hace unos años participó con nosotros en este programa de FADE Saludable con otro seminario. Quisiera también agradecer a nuestro patrocinador principal, que es Mercadona, y a todas las empresas colaboradoras del programa FADE Saludable. Y sin más, como llevábamos un poco de retraso, vamos a empezar con el seminario cuando quieras, Julio. Bueno, muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación. Encantado de participar con vosotros. Y nada, simplemente vamos a tratar un poco de definir a grandes rasgos la enfermedad cardiovascular, su prevalencia, sus mecanismos y, bueno, a lo mejor un poco tratar de despertar en cada uno lo que podemos hacer para tratar de evitar padecerla. Un poco sobre nosotros. El Centro Médico de Asturias es bueno, el hospital de referencia privado en Asturias. En concreto, el Instituto de Cardiología englobaría todo lo que es la atención de la patología cardiovascular. Atendemos tanto pacientes en el ámbito hospitalario, pacientes ingresados, pacientes intervenidos, como pacientes que acuden a una consulta puntual o a un acto médico puntual. Somos el único centro privado de la región que ofrece una asistencia localizada a las 24 horas del día, los 365 días del año. A día de hoy estamos vinculados 11 cardiólogos con diferentes tipos de vinculaciones. Realizamos más de 10.000 actos ambulatorios en un año y más de 400 procedimientos intervencionistas de hemodinámica, electrofisiología y arritmias, etcétera. No solo somos cardiología, sino que estamos íntimamente relacionados con otros servicios, otros compañeros, como serían cirugía cardíaca, cirugía vascular, medicina interna, urgencias, UBI, anestesiología, etcétera. Y nuestra vocación, nuestro ámbito es crecer y valorar al paciente en todo el espectro de la patología cardiovascular, desde lo que sería la fase preclínica en un ciudadano sano, que es a lo mejor a lo que va más dirigido esta charla, a lo que ya sería la fase clínica o incluso la fase terminal de muchos de nuestros pacientes. El índice que vamos a seguir en esta charla es el siguiente. Primero definiremos la enfermedad cardiovascular, la magnitud de su problema y sus características principales. Definiremos el por qué se produce, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Enlazaremos con lo que podemos hacer para prevenirla en lo que se engloba como prevención cardiovascular y daremos una serie de pinceladas de lo que se podría hacer en el ámbito de la empresa. La enfermedad cardiovascular pues es la primera causa de muerte en nuestro país, la primera causa de muerte en España. Sigue siéndolo en los últimos 20 o me atrevería a decir 30 años. En el año 2020, en términos absolutos lo es, y en términos relativos, a pesar del aumento en términos absolutos, se produce un descenso en porcentaje, pero eso es debido a que la tercera causa, que son las enfermedades infecciosas, sufrieron un aumento muy notable en este año 2020 debido a la desgraciada pandemia del COVID. Pero aún así, con 1 de cada 4 muertes, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España, según los datos que disponemos del año 2020. En términos absolutos y en términos relativos, afecta más a la mujer que al hombre y no solo es una importante causa de muerte, sino es una importante causa de enfermar, una frecuente causa de morbilidad. Aproximadamente 1 de cada 10 personas de la población total padecen enfermedad cardiovascular. Es la primera causa de ingreso hospitalario y se diagnosticó en el año 2019 un nuevo caso por cada 100.000 habitantes. Perdón, por cada 100 habitantes. ¿Cómo estamos a nivel regional, el Principado de Asturias? Pues no estamos como para sacar pecho ni como para estar orgullosos de nuestras tasas de enfermedad cardiovascular. Estamos por encima de la media, tanto de la media nacional como de la media de los países del norte de España, en los cuales el único que está por encima de la media sería el Principado de Asturias. Nuestras regiones limítrofes tienen una menor tasa de enfermedad cardiovascular que tenemos en el Principado de Asturias.
El ser la primera causa de muerte, el ser una importante causa de morbilidad, acarrea importantes costes económicos, más de 70.000 bajas laborales en un año ordinario como 2017, y además de morirse y enfermar los pacientes, es una importante causa de deterioro de la calidad de vida en cuanto al deterioro de la esfera mental, como importante causa de depresión, ansiedad o estrés. Este dato es muy representativo, como los importantes costes económicos no van en descenso, sino que al contrario van a ir aumentando cada vez más. Pasamos de suponer el 0,75% en gasto del Producto Interior Bruto en el año 2014 a un incremento de un 32,64% hasta llegar al 0,87% del Producto Interior Bruto. Hay gastos por costes directos, gastos por costes de pérdida de productividad y gastos por la morbilidad asociada a la enfermedad cardiovascular. Y todo ello, pese a que, a pesar del último repunte del año 2020, en las últimas décadas, en cuanto a términos de mortalidad, la tendencia es decreciente. Es decir, sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país, pero la tasa de mortalidad está en descenso. Y aquí lo que ocurre es que asistimos mejor los procesos agudos, mejoramos el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, pero generamos una mayor bolsa, por así llamarlo, de enfermos crónicos. En esta gráfica, en la parte inferior, vemos representado en azul el paradigma de la enfermedad cardiovascular aguda, que es el infarto de miocardio. Vemos cómo la mortalidad va descendiendo, pero el paradigma de enfermedad cardiovascular crónica, que es la insuficiencia cardíaca representada en amarillo, va aumentando. Con lo cual, menos mortalidad, pero más cronicidad. ¿Cuáles son las causas de esto? Pues la esperanza de vida de la población es mayor, eso se une a una menor tasa de natalidad, estamos asistiendo a un envejecimiento acelerado de la población de nuestro entorno, hay una mayor proporción de la población que tiene una edad muy avanzada y todo esto da lugar a una mayor prevalencia de enfermos crónicos con enfermedad cardiovascular. El principal paradigma de la enfermedad cardiovascular y la principal diana de la prevención cardiovascular es la enfermedad cardiovascular que tiene como mecanismo fisiopatológico la arteriosclerosis. La arteriosclerosis no viene a ser más que el estrechamiento, la oclusión de las arterias que nutren los órganos del cuerpo. Puede haber arteriosclerosis a nivel coronaria, que es la que da los infartos de miocardio, puede haber arteriosclerosis a nivel cerebrovascular, que es la que da los infartos cerebrales o ictus, puede haber arteriosclerosis a nivel de las arterias periféricas, que es la que da lugar a la claudicación intermitente o en casos extremos la necesidad de amputar algún miembro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que el proceso arteriosclerótico no es un proceso que se vaya a producir de un día para otro. El accidente agudo sí. Una persona puede salir de una consulta de cardiología incluso sin síntomas y según está saliendo por la puerta sufrir un infarto. Lo que ocurre es que su enfermedad se ha inestabilizado, pero tengamos presente que el proceso aterosclerótico es un proceso largamente evolutivo que se va desarrollando por los malos hábitos que van dañando el tejido cardiovascular. ¿Cuáles son los malos hábitos? Pues los factores de riesgo cardiovascular clásicos: tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión, estrés, diabetes o dislipemias. Y no perdamos de vista factores de riesgo cardiovascular no tan clásicos sino emergentes, como el consumo de cocaína o el consumo excesivo de alcohol ya desde edades jóvenes. ¿Qué podemos hacer para tratar de diagnosticar la enfermedad cardiovascular? Pues tenemos las pruebas convencionales que aplicamos en todas las consultas ambulatorias de cardiología, un electro, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, pruebas más avanzadas como serían un escáner, un TAC coronario, una resonancia magnética cardíaca o incluso un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco ya nos lleva a enlazar lo que es la vertiente diagnóstica del proceso arteriosclerótico con la vertiente terapéutica, porque mediante la introducción de contraste en las arterias coronarias somos capaces de detectar oclusiones como la que está representada en estas imágenes de las tuberías coronarias que pueden ser las que estén causando en fase aguda un infarto de miocardio, de tal manera que podemos diagnosticarlo y en el mismo acto que en principio es diagnóstico, reconvertirlo a terapéutico
y producir ese desatascamiento de la tubería, por lo que el flujo coronario se restablece y el infarto va a ser de mucho menor tamaño y el pronóstico del paciente que lo sufre va a ser muchísimo mejor en el momento en el que está tratado. Esto es lo que se llaman los programas de angioplastia primaria, que son el gran éxito de la cardiología y de la medicina en la atención al infarto agudo de miocardio. Viene representado en este gráfico, que no es más que un dibujo, en el que nos trata de esquematizar que los pacientes van directos desde donde se diagnostica, puede ser su domicilio, puede ser un centro de salud, puede ser una ambulancia que recoja al paciente en la calle, y van directos a los laboratorios de hemodinámica sin pasar por urgencia y sin hacer más pruebas que el electrocardiograma inicial, para cuanto antes aplicar la medida terapéutica que es la que va asociada al cateterismo. Aquí vemos cómo en las últimas décadas el crecimiento de la realización de este programa de angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio es imparable. Y aquí quiero representaros muy gráficamente la situación de nuestra comunidad autónoma, la situación de Asturias. Aquí tenemos los datos de los años 2010 y 2009 y vemos cómo en tasas de angioplastia primaria, de atención en fase aguda del infarto de miocardio con un cateterismo terapéutico, estábamos muy a la cola de nuestro país, estábamos los penúltimos, solo por encima de la Comunidad Valenciana. En estos años es cuando de forma muy exitosa se implanta el programa de angioplastia primaria, que es lo que se conoce en Asturias como Código Corazón, y pasamos a estar a la cabeza. Pasamos de ser los últimos en realización de cateterismos agudos en el infarto a ser los primeros, con lo cual a partir de aquí el pronóstico de los pacientes que tenían un infarto en el Principado de Asturias era mucho mejor a partir de los años 2012 y 2011 que lo que era en los años 2009 y 2010. Y el cambio fue tan drástico como lo que hemos representado en estas dos gráficas. ¿Cómo tratamos la enfermedad coronaria mediante los cateterismos? Pues lo que decíamos, detectamos la oclusión de la arteria y mediante un proceso de limpieza o desatascamiento interno, posteriormente ponemos unos muelles que son los que dilatan la arteria y son los que se llaman stents coronarios. En otros casos, por las características anatómicas del paciente o por la magnitud o número de las lesiones, en vez de poner stents hay que convertir el proceso en una cirugía cardíaca mediante la aplicación de bypass o ingestos aortocoronarios. Virguerías que se hacen hoy en medicina cardiovascular, el trasplante cardíaco, que hoy ya casi es una técnica, podríamos decir, tan establecida como antigua, y el corazón artificial, que se implanta también con éxito en pacientes seleccionados incluso en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, a pesar de todas estas intervenciones terapéuticas tan espectaculares, no podemos perder de vista que todo el grueso de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, se les haya o no hecho un procedimiento tan espectacular, van a tener que ser sometidos a un tratamiento farmacológico. Y lo que va a ser muy importante, porque no lo logramos en más de la mitad de los pacientes, es que los pacientes sean adherentes, que los pacientes sean conscientes de la magnitud del problema y se tomen las medicaciones tal como se las prescribe su médico. Con lo cual, y ya resumiendo, la enfermedad cardiovascular es la enfermedad más mortal en nuestro medio. En los últimos años estamos asistiendo a una espectacular mejoría pronóstica en fase aguda, debido a que conocemos sus mecanismos, tenemos medios diagnósticos muy precisos y tenemos exitosos tratamientos tanto en fase aguda como en fase crónica. Con todo ello, nos enfrentamos al reto de tener que tratar a más pacientes crónicos. Y el objetivo, seguramente más difícil pero más exitoso en el largo plazo, sería reducir su incidencia. Tenemos un notable margen de mejora y se especula que la mortalidad por patología cardiovascular que podría evitarse con una adecuada prevención puede ser de hasta el 80%, es decir, 4 de cada 5 casos podrían haberse prevenido si se hubieran adoptado unas medidas preventivas adecuadas. Enlazando con lo anterior, vamos a ver qué es lo que hay que prevenir, cuáles son los factores de riesgo que a lo largo de la vida van lastrando la salud cardiovascular del paciente hasta que finalmente puede sufrir un evento agudo. Pues este es un poco el esquema que representábamos al principio. Estamos en la fase de que el ciudadano sano
no empiece a desarrollar factores de riesgo que le transformen en un paciente enfermo que probablemente tenga una fase terminal por enfermedad cardiovascular. Muy, muy importantes son los factores conductales. Cómo nos alimentamos, qué ejercicio físico hacemos y qué malos hábitos tenemos, tabaco y alcohol. Esto va a ir unido a lo no modificable, que es cumplir años. El sexo masculino tiene más riesgo en las edades jóvenes hasta que en la menopausia se iguala con la mujer, y ciertos factores genéticos. Sí que existen ciertos factores genéticos, pero no me vale el paciente que me llega y me dice, no, mire, doctor, yo es que esto que me pasa es porque le pasó a mi padre y le pasó a mi tío. Yo muchas veces les tengo que decir, no, mira, a usted no le pasa porque le pasó a su padre y le pasó a su tío. A usted le pasa porque es diabético, fuma una cajetilla al día y tiene un colesterol altísimo debido a que no cuida la alimentación y no hace ejercicio, ¿de acuerdo? Con lo cual los factores genéticos existen, pero lo que más peso tiene, sin duda ninguna, son los factores conductales. Y todo ello lleva a los factores de origen metabólico, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, obesidad, sobrepeso, enfermedad renal crónica y otras. ¿Cómo de prevalentes son? Pues muchísimo. Fijaos, el 22% de la población española fuma. El 19,3% de la población española tiene la tensión alta. El 15,5%, que sepan ellos, tienen el colesterol alto. El 20,7% en menores tienen sobrepeso u obesidad. Y más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Y 7,5% de la población tiene diabetes. Vamos a decir 4 cosas de cada uno de ellos. La hipertensión, el problema que 1/3 de los hipertensos no saben que lo son y 1/3 de los que saben que lo son no están bien tratados. El problema es que es asintomática. ¿Cuántas veces le tenemos que decir a un paciente, mire, es que tiene usted que tomar pastilla para la tensión? Y no se lo pueden creer porque nunca han tenido síntomas. Ya, es que a lo mejor el primer síntoma es tener un ictus o tener una hemorragia cerebral o empezar a tener problemas debido a un problema por insuficiencia renal. Colesterol elevado. Más de la mitad de la población tiene el colesterol más alto de lo que lo debería tener según las escalas de riesgo. Y menos del 40% de ellos son conscientes de que sus niveles son así. Probablemente no todos van a necesitar pastilla. Una proporción muy pequeña va a necesitar pastilla, pero muchos van a necesitar modificar sus pautas de dieta y de ejercicio físico. La diabetes. La diabetes es una enfermedad creciente. Su crecimiento es imparable, en parte por la obesidad y el sedentarismo. En torno a 2,3 millones de personas en España no están diagnosticados pese a ser diabéticos, y como lo anterior, muchas veces es asintomática y luego nos encontramos sus problemas cuando ya están establecidos. ¿Qué decir de la obesidad? Pues lo que decíamos, más de la mitad de la población tiene más peso del que debería. Y un dato dramático de escolares asturianos, un estudio hecho en el 2010, es que decía que el 31% de los escolares asturianos, en torno a los 10 años, tenían sobrepeso y casi el 11% de ellos ya eran obesos. Y ellos, hay estudios epidemiológicos y estudios con muestras biológicas que se ve que estos jóvenes ya tienen arteriosclerosis en sus arterias. No tienen una arteria obstruida, pero ya sus capas arteriales, su endotelio, ya no es un endotelio normal, es un endotelio patológico que está empezando a nutrirse de forma no adecuada para desarrollar a futuro una enfermedad cardioaterosclerótica que sí que puede dar lugar a una obstrucción de una arteria coronaria o de otro territorio corporal. Sedentarismo y mala alimentación, ¿qué vamos a decir? Hábitos de vida occidentales, cada vez utilizamos más los sistemas de transporte y nos movemos menos. Las tecnologías laborales también muchas veces, teletrabajo, no salgo de casa en 3 días y no pasa nada. Y los nuevos modelos de ocio, que no son favorables para la prevención cardiovascular. El estrés y la ansiedad existe. Lo que ocurre es que no hay escalas que cuantifiquen el estrés de forma objetiva. No hay una escala numérica que nos diga a partir de cuánto se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Pero sí se relaciona y también se relaciona con que las personas que tienen un estrés importante tienen una peor adherencia y un peor control del resto de sus factores cardiovasculares.
¿Qué lleva a ello? Pues los hábitos laborables de tener que ser todos competitivos, autoexigentes, apegados al trabajo, incluso muchas veces obsesionados con el éxito. Tabaquismo. Hay un dato que lo dice todo. Más de 50.000 muertes al año en España. Por suerte, con la ley antitabaco, parece que la incidencia o la aparición de nuevos fumadores pueda empezar a estar en descenso. La cocaína, pues cuidado con la cocaína. No son pocos los infartos que vemos los cardiólogos en individuos jóvenes que generalmente no tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Sí que suelen fumar, pero no tienen ya una diabetes establecida, no tienen una hipercolesterolemia establecida. Y además no son casos que estén relacionados con la cantidad ni con la regularidad en el consumo, sino que una pequeña dosis de cocaína puede dar lugar a un accidente cardiovascular agudo. En resumen, los factores de riesgo cardiovascular, los que ya conocemos: hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, estrés, tabaco, malos hábitos, y lo que tienen en común es que no dan síntomas, pueden pasar desapercibidos, incluso podríamos decir que es difícil que el paciente se convenza de que es necesario cambiar sus hábitos y tratarse, debido a que no dan síntomas. Lo que sí que está claro es que exámenes básicos, como un interrogatorio o una analítica ordinaria, nos sirve para identificarlos. Y son causas evitables, controlables de enfermedad cardiovascular, y no solo de enfermedad cardiovascular, sino de cáncer y enfermedades respiratorias, que son segunda y tercera causa de muerte en nuestro país. Todas ellas tienen en común que las estrategias de prevención pasarán por estilos de vida saludables, con ejercicio físico y dieta como pilares fundamentales. Y enlazamos ya con el siguiente apartado de los que habíamos propuesto en la charla, que sería la prevención cardiovascular. Decálogo de buenas prácticas. Vamos a repasarlas una por una. No por obvio pueden pasar sin recalcarse cada una de ellas. Practica una alimentación cardiosaludable, equilibrada y variada. Dedica 30 minutos diarios a ejercitar tu cuerpo. No fumes. Controla tu peso. Vigila la grasa que se acumula en el abdomen, ya que es la más peligrosa para el corazón. Comprueba tu tensión arterial periódicamente. Revisa periódicamente tus niveles de colesterol y glucosa. Conoce tu riesgo cardiovascular y cuál debe ser tu estilo de vida. Busca resolución a tus dudas y problemas y aprende a controlar el estrés y la ansiedad. Todo pasará, lo que decimos, hábitos de ejercicio físico y de dieta. Una distinción en tres conceptos. Actividad física. La actividad física es cualquier movimiento con contracción de músculos esqueléticos que consumen energía. Es decir, las actividades de la vida cotidiana. Bajar y subir escaleras, ir caminando a hacer recados en vez de coger una parada de autobús, etcétera. No tiene salir a dar un paseo con la mascota, el que la tenga, etcétera. El siguiente escalón es el ejercicio físico, en el que ya estamos dedicando nuestro tiempo expresamente a la actividad. Es un ejercicio ya, una actividad planeada, estructurada, repetición de movimientos, y aquí ya sí que el objetivo no es hacer las actividades de la vida cotidiana, sino que es mejorar o al menos mantener la aptitud física. El que se quiera, adaptable en tipo, intensidad, frecuencia, volumen, y muy útil guiarse, el que lo necesite, por profesionales de la educación física. Aunque eso no tiene que ser una excusa. Es decir, nadie necesita que un preparador físico le diga que salir a caminar 1 hora rápido es bueno, o que le diga que ir a bailar o hacer movimientos de cualquier tipo van a ser buenos. Y luego ya el último escalón es el deporte, que es el que se hace ya con un espíritu competitivo, y ya estamos sujetos a procesos o actividades que tienen unas normas concretas y que muchas veces competimos o contra otros o contra nosotros mismos. La actividad física es una necesidad. Necesitamos tener actividad física. Sin actividad física no vamos a poder vivir. El ejercicio físico, yo me atrevo a decir que es una obligación. Todos deberíamos estar obligados a hacer ejercicio físico. Pues igual que nos gusta afeitarnos o recortarnos la barba, el que tenga barba, o las mujeres
cuidar también un poco ciertos aspectos de su cuerpo, pues el ejercicio físico, bueno, las mujeres y los hombres, por supuesto, el ejercicio físico forma parte de ello. O sea, es que el ejercicio físico es una parte de los autocuidados, me atrevería a decir. Y el deporte es ya una opción. El que quiera tomárselo como competitivo o como con el ámbito de mejorar, pues que haga deporte, pero no es necesario. Lo que hay que hacer es actividad física y ejercicio físico. ¿Por qué es tan importante el ejercicio físico? Se ha demostrado que el que hace más ejercicio enferma menos, consume menos medicamentos, ingresa menos en los hospitales. No solo se previene la enfermedad cardiovascular, prácticamente todos los cánceres se previenen en gran medida con el ejercicio físico. Está demostrado en mama, en colon, vejiga, endometrio, esófago, riñón, pulmón o estómago. El que hace ejercicio físico generalmente tiene mejores pautas de descanso nocturno, tiene mejor estado de ánimo, con lo cual se reducen las incidencias y las tasas de depresión y ansiedad, mejora el rendimiento cognitivo, esas personas pueden llegar a alcanzar pensamientos más claros y también está demostrado que a largo plazo son menores las tasas de demencia en las personas que han practicado ejercicio físico a lo largo de su vida. Con lo cual, no solo aporta cantidad, sino que también aporta calidad de vida. Yo digo, no es que el ejercicio físico sea bueno, es que el no hacerlo es una aberración, el no hacerlo es muy malo. Los que menos hacen, que no se den tampoco por perdidos, son los que más margen de beneficio van a tener a poco que empiecen a aplicar medidas de autocuidado. ¿Cuál es la pirámide de la actividad física? Pues lo que decimos. Todos los días llevar un estilo de vida saludable, pues evitar ascensores siempre que se puede, hacer los recados caminando, y pues ser activo. De forma estructurada con el propósito de ejercitarnos, pues por lo menos 3-5 días por semana ha de predominar una actividad cardiovascular, que es aquella que realizamos a una intensidad moderada, que generalmente decimos que nos permite mantener una conversación, pues trotar despacio, caminar rápido, natación, un poco de bicicleta, máquinas de elíptica, de remo, etc. Eso es, un poco es la base del ejercicio y un complemento ideal es los ejercicios de fortalecimiento, los ejercicios de fuerza. Para un ciudadano medio se dice que en torno al 75% de la actividad de ejercicio físico ha de ser lo cardio, que se llama, lo aeróbico, y un 20-25% los ejercicios de fuerza de tonificación, que se recomiendan para todos según sus posibilidades. Y, por supuesto, evitar o reducir el sedentarismo. La alimentación, pues probablemente invertir los hábitos de muchos de nosotros, ¿no? La base de la alimentación, frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales. Como aditamento, como complemento para cocinar, siempre el aceite de oliva. Los lácteos, pues 1 o 2 raciones al día, y luego las proteínas, preferentemente pescado azul, carne blanca, y tratar de evitar las carnes rojas y los productos procesados, por supuesto. ¿Cómo sería un plato saludable, una dieta saludable? Pues la que el 50% está compuesto a base de frutas y verduras, un complemento también para las frutas, verduras y hortalizas. El otro cuarto, pues los hidratos de carbono aportarían en gran medida los cereales a poder ser integrales y las proteínas a base de lácteos y carnes blancas o pescados azules. Como suplemento el aceite de oliva y también muy útil para esos, por ejemplo, los medias mañanas, medias tardes, los frutos secos no procesados. Y esto, ahora mismo hay mucha moda de las dietas, el ayuno, la dieta paleo, la dieta... Hay un montón de dietas, se mete uno en internet y hay un montón de dietas. Realmente, a lo mejor van bien para adelgazar, a lo mejor aportan beneficios en el corto plazo, pero cuando alguna de ellas tenga la evidencia que tiene la dieta mediterránea, con un estudio como el Predimed, que se publicó en el año 2013 en el New England Journal of Medicine, podemos empezar a hablar. Porque esta dieta, la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos, ha demostrado científicamente reducir un número de aproximadamente 3 eventos cardiovasculares por 1000 personas al año,
una reducción del riesgo relativo del 30% entre personas de alto riesgo que inicialmente estaban libres de enfermedad cardiovascular. Y esto es patrimonio inmaterial de la UNESCO desde el año 2010. Con lo cual, lo tenemos cerca, lo tenemos a mano y no tenemos que rompernos la cabeza con medidas estrambóticas ni novedosas. Con lo cual, en prevención cardiovascular podemos hacernos dos preguntas. ¿Cuánto ejercicio físico practico? ¿Cómo me alimento? ¿Tengo facilidades en mi entorno para moverme y comer bien? Pues vamos a lo siguiente. ¿Qué podemos hacer desde la empresa, desde el mundo laboral? Pues estamos sometidos a jornadas laborales largas, muchas veces tenemos que compatibilizarla con obligaciones familiares, tenemos que viajar, no todo el mundo tiene el trabajo a la puerta de casa, pues es difícil. En el mundo en el que vivimos a día de hoy a lo mejor es difícil sacar tiempo para el ejercicio físico, pero es que ha de ser una obligación, con lo cual podemos exigir a nuestros empleadores que nos lo faciliten, ¿no? Prevención cardiovascular desde la empresa. Bueno, estrategias, planes de movilidad, ¿es posible? ¿Tiene sentido en mi empresa? Por ejemplo, tengo un zapatillero o una taquilla donde podría dejar las pertenencias si quiero en mi rato libre salir a hacer un poco de deporte. Tengo facilidad para ducharme si salgo a hacer deporte o hacer ejercicio físico en mis ratos libres del trabajo. Hay simplemente facilidad para utilizar medios de transporte alternativos como la bicicleta. A lo mejor hay empresas en las que no todo esto se puede aplicar, pero si no se puede aplicar, a lo mejor hay otras alternativas que puedan aumentar el compromiso del empleado de que pueda hacer ejercicio. Acciones muy diversas. Llegar a acuerdos con gimnasios para que los empleados tengan un precio más ventajoso, ceder salas o instalaciones en franjas horarias concretas, ofrecer actividades dirigidas en el ámbito laboral, en el marco de los compañeros de trabajo, aprovechar el entorno que podemos tener para que nuestros empleados puedan hacer ejercicio físico. También, a lo mejor, fomentar salidas o práctica de la actividad física fuera del horario laboral, pero aumentando también la posibilidad de interacción y el compañerismo, por ejemplo, en horarios de intermedios, como el mediodía, el que tiene jornada partida. También hay empresas que tienen mucha utilidad generando pues, retos para fomentar la práctica de la actividad física entre sus trabajadores. A nivel de la alimentación, pues a ver, ¿qué alternativas propongo en las máquinas de vending que hay en la empresa? ¿Es todo productos de bebidas azucaradas, chocolatinas o bollos poco saludables? ¿O hay productos frescos, hay fruta, hay yogures, alimentos desnatados, etc.? En las empresas en las que hay cantina, hay alternativas saludables en el menú, tenemos algo diferente a la panceta, etcétera, las hamburguesas, pues a ver si sí o si no. Ofrecer fruta fresca cada cierto tiempo para los snacks de mediodía, para los descansos de trabajo. Facilitar claves, consejos, asesoramiento nutricional. Bueno, pues está de moda también el coaching y todas estas actividades que se ofrecen a los empleados, pues a lo mejor no estaría de más que se les dieran algo de formación básica en consejos nutricionales y de actividad física. Generar espacios para que haya pausas en las que los individuos puedan rebajar el estrés, los empleados puedan rebajar el estrés, algún reto brain gain que ayude a romper la rutina, el estrés, o pues lo que decíamos, conductas para evitar o soslayar el estrés en nuestros empleados. Muchas veces todo va, en mi experiencia, lo más útil es orientarlo a la actividad física. Por supuesto, fomentar dejar de fumar, no sé si prohibiendo fumar en las instalaciones, retos premiando a los fumadores que lo dejan, etcétera, etcétera, pero es una epidemia que tenemos que intentar erradicar. Y ya un poco para terminar, las conclusiones yo creo que son bastante sencillas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi salud cardiovascular? Con todo esto que yo os he dicho, a lo mejor despertar en cada uno pues la chispa de decir, bueno, anda, pues voy a comer un poco mejor, voy a beber un poco menos, voy a dejar de fumar, voy a hacer más ejercicio. Y para los empresarios o para los trabajadores de la empresa, cómo esto puede ser aplicable a mí como empresario, a mis trabajadores o a mí como trabajador, cómo me podría ayudar a mi empresa a mejorar mi salud cardiovascular, mejorando mis hábitos de vida.
Y esto es lo que yo había preparado para contaros. Pues nada, perfecto. Mira, es que teníamos varias, bueno, muchas gracias A vosotros. por la exposición y mira, había 4 preguntas en el cual que yo creo que ya las has contestado, ¿eh? ¿Vale? Porque pregunta si era malo hacer deporte todos los días, ¿vale? Que si te mejora o puede aumentar el riesgo cardiovascular. Es decir, comentaban también como en el tema de cuando hubo el COVID, que todo el mundo salió, cuando se podía salir, salió todo el mundo a hacer deporte. Si tú no estás capaz, o sea, con tu físico para hacer un deporte repetitivo, por ejemplo, caminar 5 kilómetros de manera rápida, eso puede ser perjudicial y aumentar tu riesgo cardiovascular o no. Mira, respecto a la primera pregunta, ¿es malo hacer Deporte deporte todos los días. todos los días? Puede serlo, pero probablemente no a nivel cardiovascular sea el principal hándicap o el principal punto de no beneficio. A la persona que quiere hacer deporte todos los días, yo lo que le diría es que se ponga en manos de un profesional de la educación física y va a ser el primero que le recomiende parar. Por lo menos un día a la semana, un día cada 10 días, hombre, yo qué sé, pues triatletas de larga distancia que entrenan de forma combinada y alternan ejercicios, a lo mejor pueden hacer ciclos de 12, 14 días seguidos entrenando, pero solo bajo supervisión de un preparador, de un profesional de la educación física. Existe una carrera universitaria, una licenciatura universitaria, que es las ciencias de la educación física y del deporte. Y yo creo que una persona que quiera hacer ejercicio físico todos los días debería ponerse en manos de un especialista en ciencias de la educación física y el deporte, para que le diga si puede o no puede, o si va a ser beneficioso para conseguir sus objetivos o no. Pero yo diría que para el común de la población, por lo menos un día de descanso a la semana es lo más bueno, lo básico. Comentaba, no ejercicio profesional, ¿no? Por ejemplo, que hay gente, me comentaba gente que a lo mejor un día corre, otro día va al gimnasio, otro día, pero no actividad física. Sí, ya digo, bajo una supervisión médica, y haciendo siempre, ¿no? ejercicios combinados, no médica, me diría, el médico te tiene que decir que eres apto. Es decir, mire, usted es apto, usted es apto para hacer deporte. Ahora, póngase en manos de un profesional de la educación física y que le diga cómo entrenar. Yo no le voy a decir que haga 10 series de 1 kilómetro para preparar un maratón, que haga 8 o que haga 6, que se lo diga a su preparador. Yo lo que le voy a decir es que su sistema cardiovascular parece o con toda la evidencia que pueda conseguir, es apto para que usted se entrene a lo máximo que pueda dar su organismo. Pero el que le tiene que decir cómo llevarlo a cabo es un profesional de la educación física y del deporte. Y lo que me decías antes, un poco lo mismo, ¿todo el mundo está preparado? Pues no, o sea, no. Primero lo que hay que hacer es saber las limitaciones de uno mismo y saber un poco mi historial. Porque a mí me parece muy bien que ahora se despierte el interés por la actividad física, el interés por el deporte. Pero yo veo gente en consulta que me dice, no, es que mire, yo lo que quiero es correr un maratón. Y digo, no, mire, o sea, primero no vamos a poner el carro delante de los bueyes. Primero empiece por dejar de fumar, adelgace, cambie sus hábitos de alimentación y ya veremos si dentro de 4 o 5 años cambia su organismo y ya está preparado para competir. Pero primero, líbrese de todo el peso que lleva en su mochila derivado a sus malos hábitos hasta el momento actual. Con lo cual, un poco, eso cada uno tiene que ponerse en su contexto. Y lo de todo el mundo, bueno, ellos mismos se encontrarán con sus limitaciones, ¿no? Lo que decías de pasar de no hacer nada a querer hacer ejercicio físico. Te pongo mi ejemplo en el juego. Yo corro, puedo correr 50 kilómetros una semana, 80 kilómetros otra semana. Soy un corredor popularmente, pero corro. El primer día que nos dejaron salir, después de la pandemia del COVID, salí y corrí 14 kilómetros. Estuve 4 días que me pude. Normal. O sea, que ya tu propio cuerpo ya te lo indica. Te va a decir que tienes que parar. Claro. Pues muy bien. Mira, otro que preguntaba, que es que también contestaste, ¿eh? ¿Cómo podemos en la empresa mejorar el riesgo cardiovascular entre los trabajadores? Que hablaba de charla o incluso hacer rutas fuera todos juntos o temas de estos. Pero yo creo que es más bien lo que
comentaste hábitos en las máquinas de vending, tener a lo mejor alguna zona de descanso, cosas Todo así, vale. todo vale. O sea, todo vale. O sea, yo he visto desde gente que hacía retos a ver quién subía más escaleras, excursiones de monte los fines de semana, grupos de baile, de esto, pues todo vale. Depende de dónde partamos, obviamente. Si tienes a un maratoniano y le dices que salga a dar paseos de 6 kilómetros, Bueno, te pues dice que nada, bueno, nada, que eso no no, le va a servir en para general. mucho, pero para el sedentario, por ahí será por lo que tiene que empezar. Nada, Conchi, no sé si quieres preguntar algo. Lo de hacer las pruebas de esfuerzo. Pues mira, la prueba de esfuerzo, y a lo mejor es un poco predicar en el desierto, un poco, o incluso también tirar piedras contra mi propio tejado. Yo no aconsejo la prueba de esfuerzo como única valoración médica. Es decir, yo atiendo pacientes en el ámbito en el que trabajo, pues cardiología, medicina privada, hay muchos pacientes que te entran por la puerta y dicen, vengo a hacer una prueba de esfuerzo. Y digo, no, usted no viene a hacer una prueba de esfuerzo. Usted viene a ver un médico que hace pruebas de esfuerzo como hace otras muchas cosas. Y lo más importante es hacer una valoración médica. Porque a mí me viene una persona que tiene 400 de colesterol, que fuma, que bebe y que snifa cocaína, le hago una prueba de esfuerzo y a lo mejor está bien. Y si lo analizamos en frío, él puede decir, fui al médico, me hizo una prueba de esfuerzo y me dijo que está bien. No, espere. Primero va a ser un cuestionario básico de salud, una exploración física, veremos cómo están los análisis y ya luego la prueba de esfuerzo es el 10% de la valoración preparticipativa de un atleta o de un deportista o de una persona que se quiere chequear en salud cardiovascular. Digamos que es la guinda del pastel o la cúspide de la pirámide que a lo mejor tiene una importancia del 10-15% que yo le doy a la prueba de esfuerzo dentro de lo que es la valoración completa de un potencial paciente. ¿Sí? O sea que vale, que no está de más, pero que hay otras cosas muchas que están delante, que hay que hacer antes. Pues nada, no tenemos más preguntas. Julio, ha sido un placer tenerte aquí con vosotros. Hemos tenido 20 personas, aparte de Conchi que estuvo aquí con nosotros, 20 personas escuchando, que ya te indicaré luego, ya solo hablaré con el centro médico. Y nada, vamos a tener otra colaboración con el centro médico a finales de octubre. Creo que haremos otra pequeña charla, no sé si será contigo o con otra persona. Y la posterior actividad que vamos a tener aquí en FADE Saludable, hablando de todo esto, vamos a tener un desafío solidario que siempre hacemos todos los años, en el cual la gente va a poder correr, caminar, andar en bicicleta o hacer marcha nórdica. O sea que en la posibilidad de todos se busca hacer un número de kilómetros entre todas las empresas y todos los participantes y a ver si llegamos a unos, como el año pasado, llegamos a 16.000 kilómetros. O sea que entre todos. O sea que ahí os esperamos y ya os mandaré toda la documentación. Muchas gracias a todos y nos vemos. Bueno, ¿vale? Es que yo lo que no consigo controlar es lo del colesterol. Y ahora que estaba, no me acordaba cuánto tenía. Y esta es la última analítica que me hicieron, que la hice la semana pasada. Y me sale bastante alto. Y no sé, míralo, muévelo si quieres. Y es que no, ya no sé qué hacer. Y no soy de consumir ni embutidos ni nada. A ver, este colesterol en un hipertenso, en un diabético o en un fumador, en una persona que tenga otros factores de riesgo, es para tratar, pero si no hay ningún factor de riesgo... No, de los demás nada. Nada, con comer un poco bien y moverse. En bruto esas cifras no son como para tratar. Vale. Porque tampoco el perfil es muy malo, porque el colesterol malo, que es el LDL, está en 139. Para que te hagas una idea, el tratamiento lo ponemos directo en gente que tiene más de 180. Ah, vale. Es que ya, como siempre me ponen asteriscos. No, a ver, lo que sí que yo haría eso es comer todo lo lácteo que sea desnatado. Lácteo no como mucho, solo he consumido leche de soja o leche de avena. Pues, y yogures. Además hace mucho deporte ya. Ella corre maratones, ¿eh? Sí, y por eso te contaba lo de las pruebas de esfuerzo, porque de hecho tengo dos para el maratón de Berlín. Pasa que ahora estuve parada, que Sí, que estuve fastidiada. Estoy empezando ahora. Yo ¿Vas a la de Berlín? ¿también? Sí, qué bueno. Sí. Pues yo a ver si empiezo, que yo todavía no empecé. Y lo que tú dices, como estuve parada, ese día salí y no podía con el alma. Bueno,
Sí, todavía queda, sí, qué O bueno. sea que eres maratoniano también. Sí. ¿Fuiste a Valencia alguna vez? Sí, este año, fui 2 veces, este año la última. Yo este año no fui el anterior. Sí. Este año no fui. Vaya. No, es súper bonita la de Valencia. Sí. A mí Valencia me Se encanta. corre muy bien. Sí, Sí. muy rápido. Entonces, por ejemplo, yo debería de hacer, por ejemplo, una consulta con cardiólogo o pasarías. Debería. Yo no te puedo decir que sí, porque si digo que sí, no hay cardiólogos en España. Para todos. A ver, no está de más, mirad Sí. una vez. Sí, pero que tampoco es nada. No, tampoco es. O sea, yo Quiero decir, prefiero a la gente que tiene sus revisiones, pues en su caso, pues el ginecólogo en regla, las analíticas en regla, todo eso, que no el que va al cardiólogo y nunca fue al médico.